Para ir en concreto, los golpes de Estado, los autogolpes, el hecho de querer patear el tablero democrático, ya no se dan en estos tiempos, doctor Cabrera. No tienen un asidero. Sí, en realidad a nosotros nos parece aún extraño la decisión del expresidente Castillo. Sobre todo porque en anteriores entrevistas, como bien lo he señalado, habíamos hecho algunas aproximaciones, habíamos realizado algunos cálculos y al parecer pues no se contaban con los votos para una vacancia. Exacto. Sin embargo, creo que el nerviosismo a todas luces evidente del expresidente lo orilló a tomar una decisión totalmente errada. Y no solamente errada, sino arbitraria, ilegal e inconstitucional con todas sus letras. Lo cual generó pues que se rompa el Estado constitucional, quebrándose la institucionalidad. Felizmente tenemos instituciones que mal que bien funcionan y eso ha permitido que se evite una situación mayor que atente contra la supremacía constitucional. Castillo no tenía ni una sola razón objetiva para disolver el Congreso. La taxatividad y literalidad de la Constitución lo colocaban en una situación en la que resultaba imposible disolver el Congreso. No lo podía hacer, de ninguna manera. Sin embargo, se atrevió a hacerlo. Y no solamente a ello. Buscaba que se reorganice el sistema de justicia, que se reorganice el Ministerio Público y peor aún, que se reorganice el Tribunal Constitucional. Bastante osada la decisión, yo diría torpe, pero bueno, no sabemos cuáles habrán sido los entretelones por debajo de la mesa, cuáles habrán sido las razones por las que se orilló finalmente a tomar esa decisión. Tal vez le dijeron de que iba a tener el respaldo de las Fuerzas Armadas, es algo que no sabremos. Lo importante es de que el equilibrio constitucional ha retornado y que por sucesión constitucional, como bien lo ha señalado, hoy tenemos a la primera presidente mujer de la historia republicana. Exacto. Ahora, como bien lo dices, solamente Pedro Castillo conocerá la verdad. Él tiene la única verdad de qué pasó anoche, quién lo empujó a ese escenario, a ese precipicio político. Ahora, la pregunta es, como bien lo señalas, la institucionalidad, si pues las instituciones pudieron mantenerse firmes y ya hay una sucesión democrática, Dina Boluarte. Ahora, Dina Boluarte, ¿no?, es esta sucesión constitucional, pero tampoco la tiene fácil, no tiene partido, no tiene bancada, entra también con el partido que la llevó al poder en contra, en fin, o sea, también tiene un escenario sombrío. El último presidente constitucional que cumplió sus 5 años, su periodo completo, fue Ollantumala. De ahí para adelante han ido cayendo uno tras uno. Entonces, ¿cómo avisoras finalmente el destino de Dina Boluarte? Bueno, yo veo dos escenarios. Uno que considero que es el más cercano, el más ligado a la realidad, y que tiene que ver con pactos previos entre la señora Boluarte con las bancadas que se encuentran en el Congreso. Creo que no podemos taparnos los ojos y dejar de ver la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Los congresistas quieren quedarse en el Parlamento. Si lo vemos desde un punto de vista estrictamente materialista o económico, han empleado recursos económicos bastante altos y que de alguna manera, lo conversábamos la última vez, ellos quieren recuperar su inversión. Así que no les conviene para nada dejar el cargo de congresistas. Y bueno, ya lo ha señalado la presidenta Boluarte el día de ayer en su primer mensaje a la Nación, se va a quedar hasta el 2026. Así que me parece que esa es la consigna o el acuerdo entre el actual Ejecutivo y el Legislativo. Pero hay un detalle, y lo has señalado con bastante precisión. La señora Boluarte no tiene bancada. No tiene ninguna posibilidad
de desarrollar las políticas públicas que plantee durante su liderazgo gubernamental con éxito. Porque hay que decirlo, para poder llevar a cabo políticas públicas desde el liderazgo gubernamental del Ejecutivo, es necesario contar con una bancada que respalde esas posiciones y que tenga la capacidad de debatir, de negociar, desde una perspectiva ética, legal y constitucional, claro está, pero no lo tiene. No tiene ningún asidero, no tiene ningún respaldo político. Yo, en su posición, consideraría lo más pronto posible presentar un proyecto de ley con la finalidad de que se adelanten las elecciones generales para la presidencia y para el Congreso. Porque si no, es muy probable que los intereses particulares que hoy imperan en el Parlamento la vayan presionando a tal punto de que se vuelva una marioneta. Es muy conveniente la presidencia de la señora Boluarte a las bancadas que se encuentran hoy en el Parlamento. Es muy conveniente. Y cuando hablamos de hay eso... que tener mucho cuidado con ello. Sí, efectivamente, y cuando manifiestas que podría convertirse en una marioneta, en un títere, eso nos lleva de inmediato a una repartija del poder y por lo tanto a la corrupción. O sea, es correcto. El escenario sería ese. Y la salida que nos pones es continuar con el proyecto de ley que tal vez tenga el Congreso de adelanto de elecciones o que ella presente alguna iniciativa en ese sentido. Claro, yo creo que sería muy saludable, no solo para ella, sino para la ciudadanía, y obviamente eso generará un respaldo ciudadano masivo, la posibilidad de presentar un proyecto o realizar las acciones conducentes a que el proyecto que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución pueda ser debatido lo más pronto posible en el Pleno. Y ojalá que no se frene. Yo pienso, y es mi opinión, es mi posición, que no va a prosperar, pero al menos considero que hay que intentarlo. Por la institucionalidad democrática del país. Y sobre todo, y no menos importante, yo creo que igual de importante, es presentar proyectos de ley urgentes para reoxigenar el sistema político partidario. Exacto. Si no hay democracia interna en los partidos, si no se fortalece la institucionalidad de los partidos, si los partidos políticos no se vuelven lo que deben ser, que son canales para poder hacer llegar las legítimas demandas de la población, esto va a seguir siendo lo que es, un pan de molde. Efectivamente. Y es verdad que nosotros, como ciudadanía, estemos detrás de ello. Es verdad. No hay partido que se salve del desprestigio. No hay partido político que se salve del desprestigio en nuestro país. Todos, si pasamos lista, todos están de alguna manera inmiscuidos en irregularidades, corrupción, ineptitud, en fin. Así que a reorganizar el sistema de partidos, pero también la ciudadanía tiene aquí mucha responsabilidad también. Pero antes de entrar a eso, doctor Cabrera, tenemos ahí a Boluarte que vemos ahí en pantalla. Ella es la presidenta en funciones desde la vía constitucional. Ahora, ¿qué destino le espera a Pedro Castillo? Para muchos, el análisis que nosotros hacemos es, más rápido lo van a tener que sancionar, condenar por este acto hecho el día de ayer, por este intento de golpe, ¿no?, que por incluso sus actos de corrupción. O sea, como que él solo se ha puesto a la soga del cuello, es como si él solo abrió la puerta de la celda y entró, literal. Sí, en efecto, es más, la prueba objetiva de la comisión de los actos delictivos que ha cometido el presidente ha sido vista por todos los peruanos ayer. No hay más que el mensaje presidencial es la prueba objetiva de la comisión del acto delictivo que ha cometido el presidente, ¿no? Porque es un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Ya el encuadre lo dejamos pues a la fiscal de la Nación, ¿no? Ya sea rebelión, sedición, motín o afines, ya será pues la fiscal de la Nación la que encuadre su conducta en el tipo penal pertinente, haciendo un análisis directo con respecto a este aspecto. Pero sin duda alguna, resquebrajar el orden constitucional es un delito que no debe ser pasado por alto.
Creo yo de que la historia republicana nos enseña que en muchas ocasiones siempre ha habido un vencimiento de la voluntad popular plasmada en una constitución por supuestos intérpretes que, entre comillas, empleando la bandera de la voz del pueblo, han hecho lo que han querido. Y es algo que no se debe permitir. Las reglas del juego están plasmadas en la Constitución. Ahí está. Hay que modificar algunos aspectos de la Constitución, correcto, pero hay que hacerlo con las herramientas que la misma Constitución señala. Exacto. Caso contrario, nos encontramos frente a un ámbito de arbitrariedad que no queremos. Ahora, ¿solo será Pedro Castillo quien responda a la justicia por esto? Porque se habla que cuando él estaba dando el mensaje a la nación, estaba Betsy Chávez, quien fue la presidenta del Consejo de Ministros en ese momento, estaba incluso el mismo Aníbal Torres. ¿Hay varios que tienen que responder a la justicia o todo recae en Pedro Castillo? Yo creo que una investigación es ampliamente necesaria. Es pertinente recabar toda la información que de alguna manera nos orienta a tener un panorama mucho más claro. Es necesaria una investigación, hay que seguir el debido proceso, eso es algo que tiene que respetarse, así sea el señor Castillo, así sea el delito que se haya cometido, hay que seguir el debido proceso, hay que realizar una investigación exhaustiva y sobre todo hay que determinar responsabilidad. Es una responsabilidad directa que con el Ministerio Público como organismo constitucionalmente autónomo, no dependiente ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni mucho menos del Poder Judicial, debe realizar y exigimos como ciudadanos, para conocer un panorama claro y que en representación del pueblo peruano pueda accionar, pueda acusar en su momento. Eso es lo que todos queremos hoy. Ahora, estoy seguro que hay algunas infracciones constitucionales, el mismo hecho, lo conversábamos anteriormente, en lo que respecta al acta que había suscrito los ministros del gabinete por la cuestión de Aníbal Torres, sí. ya de por sí incurrían en una infracción constitucional. Habrá que ver los hechos concurrentes, los hechos que se han ido dando y las acciones que se han ido plasmando para de alguna manera darle forma a este intento de golpe, ¿no? Según se tiene entendido, anoche representantes del Ministerio Público han acudido a Palacio de Gobierno, han ingresado al despacho presidencial, han ingresado a las demás instancias de Palacio, al Consejo de Ministros, a otros ministerios, han recabado pues grabaciones para saber quién exactamente estuvo, y por lo que más o menos estás conociendo, durante este mensaje a la nación estuvo Alejandro Salas, quien fuera ministro de Trabajo, Roberto Sánchez del Mincetur, Eduardo Mora de Producción y Gustavo Bobbio. A estos se incluye también Betsy Chávez. Por lo tanto, el Ministerio Público estaría ya más o menos mirando quienes avalaron este golpe. Y el Ministerio Público anoche manifiesta que la denuncia va por el delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en la modalidad de rebelión según el artículo 346 del Código Penal. Entonces, bueno, va a tener que responder por ello. Ahora, como bien dices, la prueba ha sido evidente. ¿Ese proceso es célere? No, bueno, en realidad teniendo una prueba tan descriptiva y tan real, tan concreta del delito, yo opino de que mínimamente la fiscal de la Nación, estoy seguro, planteará una prisión preventiva requiriendo unos 3 o 4 meses y luego acusará, ya tiene todo para acusar en realidad. Vamos a ver qué estrategia legal también esgrimirá la defensa del presidente, ¿no? Pero yo opino que esto se viene rápido. Y paralelamente las demás investigaciones que ya se habían iniciado contra el presidente, que son 6 o 7, si mal no recuerdo, pues continuarán y ya no habrá ningún tipo de obstrucción a ello, estoy seguro. Y es por esa razón que, y a propósito de que lo mencionas, con el tema
de aquellos que se han encontrado junto con el presidente y de alguna manera han respaldado este intento de golpe. Recordemos que todavía nos encontraríamos frente a una flagrancia, así que, claro, que no nos sorprenda de que puedan realizarse algunas intervenciones adicionales y detenciones adicionales. Así que para eso justamente se realizan estas diligencias, con esa finalidad, para poder recabar información y para poder realizar todos aquellos actos contra aquellos que resultan responsables de la comisión de actos delictivos. Así que vamos a ver qué sucede, que no nos sorprenda si hay alguna noticia de esa naturaleza en el transcurso del día. Doctor Cabrera, lección aprendida por lo ocurrido el día de ayer. Defendimos la democracia, se defendió la democracia, podríamos decir. Sí, definitivamente sí. Como lo habíamos comentado en su momento, nuestra Constitución no es perfecta, es perfectible, y hacia eso debemos encaminarnos, hacia lograr una consolidación del Estado constitucional, y recordando de que el Estado no solamente es el gobierno, el Estado incluye a la población, y la población tiene que tener una conciencia constitucional. Y eso implica directamente que nosotros nos comprometamos a cumplir con nuestros roles como ciudadanos, ejerciendo nuestros derechos de participación, y no solamente nuestros derechos de participación, sino, yo diría, nuestros deberes de controlar los contextos políticos con nuestra siempre observación, y no solamente desde el ámbito macro, ¿no? El presidente, congresistas, no, sino también nuestros gobiernos locales, nuestros gobiernos regionales, qué es lo que están haciendo los regidores, qué están haciendo los consejeros regionales, cuáles han sido las últimas ordenanzas que se han aprobado, qué es lo que se está fiscalizando. Esas son preguntas que tenemos que hacernos todos los días como ciudadanos, y es pertinente que nosotros participemos más. La única forma de legitimar, concretar y materializar un Estado constitucional es con la participación de ustedes y la participación del suscrito. Es la única manera. Hacia eso creo yo que debe llevarnos esta reflexión. Doctor Roberto Cabrera, le agradezco muchísimo, como siempre, por sus intervenciones y darnos luces, obviamente, de todo lo que ocurre en la coyuntura constitucional política, podríamos decir. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecido siempre soy yo. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día, un abrazo fuerte. Doctor Roberto Cabrera estuvo con nosotros, destacado constitucionalista, dándonos esta mirada de cuál podría ser la salida finalmente al gobierno de Dina Boluarte, para que de alguna manera tengamos los peruanos cierta estabilidad. Para el doctor Roberto Cabrera, ese adelanto de elecciones, eso de alguna manera podría generarnos a todos los peruanos alguna predictibilidad de lo que va a venir. Por el otro lado, lo que le queda al señor Pedro Castillo simplemente es responder a la justicia. Y un deber también de todos nosotros los ciudadanos de aprender la lección, de no elegir simplemente porque habló bonito o es populista o demagógico. Hay también que hacer hay que traer algo de realismo a nuestra política. Nos vamos a una pausa.